Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila, hoy que es el día 2 de Sivan del año 5770 y conforme al calendario secular, 15 de mayo del año 2010. Hemos tenido la bendición de comenzar la lectura del libro de Bamidbar. Y en el libro de Bamidbar, como en todos, existen historias que pueden ser benéficas para nosotros. Máxime que la misma vida conlleva situaciones no nada más de alegría, sino de desazón, de tristeza, de errores, y no es la Torah la excepción de tener contenida toda la amalgama de situaciones que puede vivir el ser humano, y creo que fundamentalmente el Eterno nos las da con el objetivo justamente de que nos sean útiles. En este libro de Bamidbar se encuentra una historia de un personaje que al español se lee como Coré, pero en el hebreo su nombre es Koraj. Él decide levantarse en contra de Moshe tomando a algunos varones para que obstaculizaran la obra de Moshe y que incluso fuera quitado Moshe dentro del liderazgo, encontrando ciertas razones y motivos con el objeto de poder hacer esta acción Koraj. Él consideró desde luego que su juicio era correcto. Sin embargo, en todo este episodio vamos a ver que los resultados fueron funestos para él y para todos aquellos que lo siguieron. Y no cabe duda que esta porción es una enseñanza para todos nosotros, y creo yo de las más importantes para todos aquellos que anhelamos el servicio. El libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1, el Brit Hadashah, Pacto Renovado, dice: porque no quiero ajim, al español hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron por el mar, y todos en Moshe fueron llevados a la inmersión, en la nube y en el mar. Es bien curioso porque el mar está simbolizando la Tevilá, y la nube está simbolizando el Ruach HaKodesh. Y dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca espiritual era el Mashiach. Pero de los más de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Tenemos que reconocer, amados, que en Bet Aderech, a diferencia de otras religiones, no es un cuestionamiento la salvación, la pérdida de ella, la preservación de ella o no. Esto es, no se pone a discusión que si el Eterno tiene un hijo, lo va a desechar, o si tiene una adopción de un hijo, lo va a desechar. Eso no está a discusión. Y por ello, este caso es muy puntual, como vamos a ver más adelante, de hijos del Eterno que cometieron el error de haberse opuesto ante los designios de Hashem, y entonces se abrevió la vida de ellos en esta tierra. Dice más adelante, mas todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y nuevamente, la codicia puede ser para cada uno de nosotros un factor que pudiera traernos un perjuicio. Y aunque creamos que no, yo codiciar, pues no necesariamente tienes que codiciar a la mujer, o el bien, o el coche, o la casa. Se puede codiciar el puesto, se puede codiciar el liderazgo de otra persona, se puede codiciar la inteligencia, se puede codiciar la gracia dada por Akadosh Baruj Hu a determinada persona. Y dice, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, ¿cuántas cosas menciona? La codicia, la idolatría, la fornicación, la tentación a Kadosh Baruj Hu, la murmuración. Y dice verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, nos fueron dejadas como ejemplo
Y adicionalmente para amonestarnos, para que en nosotros se rompa el dicho popular de que nadie escarmienta en cabeza ajena. La intención del Eterno es que sí escarmentemos en cabeza ajena. ¿De qué manera entonces nos servirá? Pues vayamos a este tema importante que se titula la división. La división. Quisiera comenzar hablándoles al respecto de las eternas rebeldías. Korah fue un individuo que se levantó en contra de la autoridad. Y a pesar de que en este ejemplo pudiera presentar malos resultados, al levantarse en contra de lo establecido por el Eterno, no siempre, amados, no siempre fue contrario a la voluntad del Eterno el que alguien lo hiciera. Esto es bien importante. La rebeldía o el anteponerse a lo establecido no necesariamente per se va a estar mal. En este caso, el desenvolvimiento de lo que aconteció estuvo mal, sin embargo, podremos decir que Moshe fue un rebelde, que Rabbi Yeshua fue un rebelde, que los talmidim de Rabbi Yeshua fueron unos rebeldes, que Yesaya, que Eliyahu, que Elisha fueron hombres rebeldes, que mujer como Deborah o como Haná fueron mujeres rebeldes, que no se contentaron con estar impávidas ante los acontecimientos de la vida, o como una Rachel rebelde ante los designios de quedarse permanentemente estéril. Ella no se contentó con lo establecido. Y por lo tanto, amados, tenemos que entender que no necesariamente el oponerse a lo establecido quiere decir que esté mal. Entonces, si consideramos a Moshe que se levantó en contra de la autoridad de Paró, también entonces nos podríamos estar preguntando, ¿qué acaso Paró, por ser un incrédulo, cualquiera se podía oponer a él? No, porque en el mismo Brit Hadashah dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Así que recordemos que toda autoridad es puesta por el Eterno, sea hijo, sea pueblo o no. Y como tal, el atentar en contra de la autoridad es atentar en contra del Eterno. Pero es obvio que hubo ocasiones en que fue necesario hacerlo, sobre todo porque detrás de ello la voluntad del Eterno se manifestaría, y no fueron estos casos que estoy mencionando los únicos, sino que bastaría recordar gran parte de los Nebim que Hashem envió, los profetas, y que fueron vistos en su tiempo como rebeldes. No hay vuelta atrás. Aunque el tiempo, desde luego, les dio la razón a algunos, corroborando con esto que no siempre estuvo mal hacerlo. ¿Qué decir de Yohanan Amadbil, conocido como Juan el Inmersor, verdad? Que se opuso a lo establecido. O ya Rabbi Yeshua, cuando llegaba y les decía, bola de hipócritas, arrepiéntanse, ¿verdad? Así que no es correcto aventurarnos a juicios al respecto de alguien que necesariamente se levante en contra de lo establecido, porque tenemos que considerar todo el contexto y desde luego el tiempo dirá si fue o no de Akadosh Baruj Hu. El apoyo al rebelde, amados, el apoyo al rebelde. La Biblia narra que Korah se sirvió de varones de renombre para que junto a ellos tuviera la oportunidad de derrocar de su puesto a la cabeza, al Rosh, en este caso, a Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, a un varón que todo el tiempo fue respaldado por Akadosh Baruj Hu. Números Bamidbar 16:1, Korah, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente, dice la Escritura, y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, partícipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y este dato, amados, en sí mismo es importantísimo, porque habrá rebeldes que se atrevan y que tengan el valor civil para enfrentar a la autoridad y tal vez hacerle ver que su comportamiento, sus acciones pudieran no ser correctas, contra el contraste de alguien que se quiere levantar en contra de la autoridad y lo primero que hace es que se rodea de personas, de un séquito de gente que a la postre le sirva para su propósito. Y esto, amados, es un indicador. Ustedes recuerdan, Yohanan Amadbil tenía talmidim, pero ¿cuándo aparecen los talmidim en la historia? Más que alguna vez preguntándole a Mashiach, ¿serás tú o esperaremos a otro? ¿Verdad? Rabbi Yeshua tenía talmidim,
Pero ¿cuándo aparecen los talmidim formando parte de una rebeldía colectiva? Cuando en realidad al único era una persona que perdió los estribos. Y me estoy refiriendo a Shimeón, o a Kefá, o a Pedro, ¿verdad? Así que ahí está el primer indicio. Muy probablemente, si hay un rebelde que se levanta en medio del Kaal, en medio del trabajo, en medio de la escuela, si busca, antes de contrastarlo con el líder adeptos, muy probablemente sea un mal indicio. Nuevamente lo digo. Si el rebelde busca adeptos, probablemente eso sea un indicativo de que hay algo que no está bien. La reacción correcta del líder. Existieron después de este hecho dos actitudes importantes de Moshe Rabbeinu. Y esto, amados, es definitivo que roguemos que algún día tengamos tiempo para escribir un libro empresarial de Moshe, porque no cabe duda que fue un líder que puede servir a la empresa de una manera impresionante. Aprendamos dos correctas reacciones de Moshe. La primera, humildemente acudió a Hashem en oración. La segunda es que no se aventuró a hacer nada. La segunda es que no se aventuró a hacer nada. ¿Cuántos tendríamos la prestancia, el dominio propio, para tener una increpación y quedarnos sin hacer nada? No es fácil, ¿verdad? Ojo, no estoy diciendo que eso siempre sea el accionar, porque si ocurre una y otra vez, pudiera tener un justificante. No lo estoy diciendo que sea así, hay que analizar todo el contexto. Pero notemos dos acciones importantes del líder. En fechas recientes, les decía yo, amados, que hay momentos en los cuales estamos imposibilitados de juzgar. Ustedes saben, en Estados Unidos, cuando una persona asesina a otro, pero esa persona está sobrecogida por la ira, por el coraje, por el enojo, hay una acción legal que mitiga la posible culpa ante esa persona, porque se estima de manera psicológica que lo que ocurre es de que la persona pierde los estribos, y cuando el juez dictamina al respecto de la culpabilidad, sí lo va a encontrar culpable, pero no le va a dar una sentencia tan amplia como se la daría a aquella persona que está desprovista de que sus emociones lo avasallen. ¿Y por qué es importante considerarlo? Porque si tenemos a un jovencito, y ya que ya tenemos a Sinja, que está creciendo, yo tengo particularmente a Yoshiyahu, y ya he tenido yo que sentarme con él y le digo: mi vida, chiquito, te quiero enseñar algo. Ahorita no vas a tener tú en control tus emociones. Te vas a enojar un ratito y al otro momento vas a estar contento. Tantito no te va a parecer lo que te diga tu mamá o lo que te diga yo, y no vas a estar tú en control absoluto de tus emociones. Y te quiero decir algo: si alguna vez te llegas a enojar, porque me estoy anticipando de reacciones que estamos viendo ya físicas en él, me estoy anticipando, te invito a que no vayas a juzgar ni a tu hermano, ni a tu mamá, ni a mí. ¿Por qué? Porque como lo que tú tienes es una bomba hormonal dentro, estás imposibilitado de juzgar las situaciones. De la misma manera, platiqué con una señorita un mes atrás aproximadamente, y detrás de esta chica, de estar enamorada de un joven, platico con ella y le digo: mira, te ruego por las misericordias del Eterno, que tu decisión al respecto de tu relación con este hombre, por favor no la decidas tú. ¿Por qué? Porque estás imposibilitada de enjuiciar la situación. Por favor, ve con quien más confianza le tengas. Pero esa persona que tengas confianza en ella, te debe demostrar la eficacia de la recomendación que te va a dar. Esto es, si tú te quieres casar, no vayas con una señorita que no se ha casado. Vete con una mujer que se casó y que ha demostrado la eficacia de su decisión. Porque yo te he puesto esto
En la derecha te he puesto esto, en la siniestra, en la izquierda. Ahora tienes que decidirlo, pero tú no estás capacitada al 100% para decidirlo. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de los padres? ¿Cuántas veces tomamos determinación sobre nuestros hijos? Y ahora ya no vas. Y ahora te dejo de dar el dinero. Y ahora no te compro esto. ¿Y en qué momento lo estamos diciendo? Cuando estamos molestos. Y el solo hecho de que estemos molestos nos descalifica para enjuiciar bien las cosas. Por ello lo correcto es que laboralmente, como padres, como compañeros, como hermanos, como miembros de una Keilah, cuando estemos molestos, démonos un tiempo. Como dice el comercial, cuenta hasta 10. Y una vez que cuentes hasta 10, muy probablemente tu reacción te vas a dar cuenta que sería completamente diferente a si hubieras tomado una acción en el momento. Amados, ¿qué nos pasa cuando como matrimonio discutimos? Me voy con mi mamá. ¿Y qué ocurre detrás de ello? ¿Está tomando, amados, el cónyuge una decisión correcta? Está imposibilitada o imposibilitado de tomarlo. Y por ello es valioso y es notable lo que hace Moshe. Ojo, ¿qué pasaría si de repente aparecieran 250 personas en contra de cualquiera de nosotros? 250. Y estás aquí y 250 personas paradas, no te queremos, ya dónde nos has traído, nos queremos ir. ¿Cuál hubiera sido la reacción natural de cualquiera de nosotros? Y sin embargo Moshe se queda callado. Números 16:4. Cuando oyó esto Moshe se postró sobre su rostro. Verso 5. Luego habló a Koraj y a todo su séquito y le dijo, fíjese bien, antes de tomar una acción, se postra, se relaciona con Akadosh Baruj Hu, se da un minuto, no le importa que estén ahí los demás, se da un tiempo para pensarlo, se reincorpora y le habla a Koraj y a todas las personas que le seguían y les dice, mañana mostrará el Eterno quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escoja lo acercará así. Noten que obviamente el desenlace iba a ser particularmente aleccionador, como lo veremos más adelante. Pero Moshe no se apresuró, oró al Eterno y después habló, pero ya sin la ira que pudo haber tenido como consecuencia de la situación. Así es que hay otros tantos detalles que aparecen en este episodio y que he tratado en otras perashot. Sin embargo, solamente voy a resaltar lo que compete al tema de la división, porque esto da para muchísimo. Entonces voy a resaltar algunos puntos relevantes para la explicación del tema que nos ocupa. Es importante identificar que Koraj hábilmente entonces había volteado aparte de la Keilah o del Kaal en contra de Moshe Rabbeinu. Y este es, como les he mencionado, es un eterno indicador de que probablemente la persona o el rebelde esté haciéndolo mal. ¿Por qué es importante conocer, amados? Y que mucha gente se cae en el error de que piensa que porque la mayoría tiene una decisión, necesariamente la mayoría está en lo correcto. E históricamente se ha demostrado que no siempre la mayoría tiene la razón. Así que lo que acontecería no nada más es que Koraj consiguiera que se unieran personas, sino adicionalmente se vería perjudicada el Kaal como consecuencia de todo lo que iba a acontecer. Números 16-19. Ya Koraj había reunido contra ellos, ahora sí dice contra ellos, a todo el Kaal, a la puerta del Mishkan de reunión. Y entonces la gloria del Eterno se aparece a toda la congregación. Y Hashem habló a Moshe y a Aarón y le dijo, apártense de la Keilah y los consumiré en este momento. El desenlace de esto que iba a acontecer, desde luego, era la pérdida de la vida de Koraj, la pérdida de la vida de todos aquellos que lo acompañaran. Pero hay un fenómeno que acontecería en medio de esta división, el abandono de las personas al rebelde. Ya que lo que acontece habitualmente es que es muy difícil que la multitud abandone a su líder cuando están un número considerable. Pero en el momento en que alguna situación comienza a peligrar, y esto acontece cuando los líderes sobre todo hacen lo correcto, esto es, cuando generalmente se está haciendo lo incorrecto, como que agarran valor y va la multitud tras su propósito. Pero es
común encontrar que cuando un líder muchas veces está haciendo lo correcto, como que las personas que lo acompañaran no necesariamente están con él. Entonces, ocurre también cuando el líder hace lo incorrecto, y este es un factor que cualquiera de lo que es líder debe de considerar. Imagínense que yo al 100% estuviera confiado en toda la Keilah. ¿Ustedes creen que yo debería de estarlo? Si a Rabí Yeshua, a mi rabino, lo dejaron, ustedes no creen que a cualquiera de nosotros, por mucho que seamos líderes, corremos el riesgo de que se nos deje. ¿Sí o no? Así que para ello es importante identificar que muchas veces el líder, correcto o incorrecto, descuida la atención de la familia por ir en pos de su obra, entre comillas, hacia el Eterno. Y cuando de repente está la problemática, se da cuenta que la multitud ya lo abandonó, pero que a su familia ya la perdió. Y viene el debacle de mucha gente que pretende servir al Eterno, pero no necesariamente de una manera sabia. Así que es importante identificar que todo líder, todo siervo del Eterno, tiene que aprender a poner sus prioridades y a establecer cuáles deben de ser los lineamientos y las métricas que deben de demarcar su vida con el objetivo de poner énfasis en donde lo deba de poner y menos énfasis en donde lo deba de poner. De tal manera, amados, que en la historia de la vida de Moshe no se habla al respecto de un problema conyugal. No se habla al respecto de un problema con los hijos. No así con otros tantos líderes que aparecieron en las Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Vemos muy probablemente que Moshe era un personaje que resaltaba en el cuidado para con los suyos. Números 16:20 dice: ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne. ¿No es un solo hombre el que pecó? Está clamando Moshe. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Él todavía no quiere que el Eterno haga su juicio para con ellos. ¿Y por qué para con ellos, amados? Verso 31, la consecuencia para toda la congregación, Números 16:31. Aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coraj y a todos sus bienes. Miren nomás, si el líder de la casa hace algo mal, ¿sobre qué consecuencias hay? ¿Sobre él nada más? No, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus bienes. ¿Ustedes creen, amadas, que no es importante hacer el contrapeso a su marido? ¿Que no es importante que la mujer, para una decisión que a su juicio esté no del todo correcto, se opongan de una manera sabia en el entendimiento de que de todos modos, como mujeres, tienen perjuicio por decisiones que tomen los maridos? Así es que detrás del concepto del matrimonio habrán muchas áreas en las cuales el hombre tomará la decisión, pero eso no implica que la mujer no tenga la posibilidad de hablar. Eso no implica que la mujer no tenga la posibilidad de contradecir y de decir no me gusta, no me parece, y dar sus argumentos y sus razones, y que busque su sabiduría para que el Eterno lo convenza, tanto a él, como si ella está mal, desde luego también a ella. Así es que tragó a Coraj y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, dice, descendieron vivos al Sheol. Ahora, si fuera cualquier otra religión, dijeron, no, pues ya se fueron directito al infierno. Pero el infierno no es el Sheol. El infierno es a donde van todos los muertos. Todos sin excepción, todos. Y dice ahí que los cubrió la tierra y que desaparecieron de en medio de la congregación. Y aquí es importante identificar, amados, que si Coraj no fuera del Eterno, pues ¿a poco no hubiera sido más fácil que se los llevaran? No, ya sálganse del campamento, adiós, adiós. Se despide de ellos, ¿no? ¿No creen que hubiera sido más fácil? Pero no. Está muy claramente escrito, el juicio comienza por la casa de el Eterno. Y por lo tanto, Coraj y todo su séquito, ¿ustedes creen que todos eran hombres perversos? ¿Ustedes creen que eran hombres malos? En el estricto sentido, o asesinos, o ladrones, o violadores, o adúlteros. Muy probablemente, la gente que siguió a Coraj era gente como cualquiera de nosotros, pero que lamentablemente no tuvieron la sabiduría para discernir
si tenía o no tenía la razón. Pero la consecuencia no nada más vendría sobre Córah, su familia, sus bienes, sino sobre todos aquellos que lo seguirían. Y entonces, verso 34, al oír sus gritos de que descendieron al Sheol vivos, todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron diciendo: no sea que nos trague también la tierra. Y también salió fuego de la presencia del Eterno, que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Así es que si observamos, el Eterno castigó a parte de su pueblo, mediante el hecho de que la tierra se los tragó, enviándolos entonces al Sheol. ¿Y creen ustedes que después de este acontecimiento tan tremendo, cuando nosotros volteamos a ver los acontecimientos, los desastres naturales, ¿ustedes creen que en México, y digo, es una pregunta un tanto necia, pero México fue lo mismo después del temblor del 95? ¿Del 85, perdón? No, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día con el temor de la gente después de un acontecimiento tan terrible como lo fue el terremoto? Y que salen las noticias hoy en día diciendo, pues espera un temblor, no para la Ciudad de México, para toda la República, fuerte. Cuando estamos en Cuernavaca y vimos eso, la gente dice, no, yo ni loco voy a México. Y la gente que viaja a México, padre, que no vaya a ver nada. ¿Por qué? Porque los marca. Y lo que aconteció con este episodio, amados, desde luego que creen que la congregación se iba a conducir igual, ya no, ya los iba a marcar. Por eso es que es importante entender que cuando en medio de una comunidad hay alguna división, el Eterno en su sabiduría podrá permitirlo de una manera que sea la voluntad de Él. O podrá alguna persona que desvaríe cometerlo. Lamentablemente, sea como sea, la congregación ya se vio afectada. Eso no lo podemos quitar. Pero la pregunta es, ¿a quién tendría que pasársele la factura? Al líder, al responsable, al que provocó el suceso. ¿A quién? Al que provocó el suceso. Lo vuelvo otra vez a repetir, al que provocó el suceso. La división es un mal necesario, ya que este tipo de divisiones causadas en medio de una congregación, amados, quiero anticiparles que nunca se acabarán. Quiero anticiparles que nunca se acabarán. Así que podríamos concluir, antes existieron, en el presente existen y en el futuro seguirán existiendo. Así que cualquier líder religioso, cualquiera que sea su nombre, está susceptible a que tarde que temprano le ocurra. Y Rabí Yeshua nos dejó muestra de ello. Matitiahu 13:24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Fíjense bien, mientras los hombres estaban dormidos, viene y siembra cizaña. Ahí les está mandando correitos, les está hablando por teléfono, es lo que está haciendo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella al trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan al trigo en mi granero. Entonces, escrito está que en las divisiones es necesario que ocurran. Y ojo, es iluso pensar que en medio de una división, los que están de tu lado siempre son los buenos. Es iluso pensarlo. Tanto como pensar que los que están del otro lado necesariamente son los malos. ¿Qué es lo que lo va a determinar? El tiempo. El tiempo.
Porque pudiéramos decir, no, pues estamos de este lado, estamos muy bien. Amados, no hagan conclusiones apresuradas. Tanto como decir, estamos del otro lado y estamos bien. El tiempo dará razón. Eso es el que determinará de forma visible si fue o no correcto. Más adelante con Rabbi Yeshua le explica la parábola de los talmidim y noten qué interesante. Él establece que la cizaña son los hijos del malo, Matityahu 13, 36 al 43, y que mientras no lleguen los tiempos del fin, convivirán juntos. Lo leo, Mateo 13, 36. Entonces, despedida de la gente, entró Rabbi Yeshua en la casa y acercándole él a sus talmidim le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiéndolo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que les sembró es de Satán. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, de manera general, está estableciendo Rabbi Yeshua que muy probablemente los malos son los hijos del malo. Pero regresemos a este caso de Korah. Amados, mi convicción es que, desde luego, el Eterno, al haber hecho juicio con Korah, da muestras de que era hijo del Eterno. Y todos los que estaban con él dan muestras de que eran hijos del Eterno, si no, no hubiera traído disciplina sobre de ellos. ¿Correcto? Nuevamente, porque si no lo pudiéramos tomar en un sentido de, nuevamente, los que están con nosotros somos los buenos. Síganme los buenos, dice Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente los que están con él son los buenos. Pero no es así necesariamente. Primera de Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando se reúnan como Keilah, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso, dice Rab Shaul, que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Démonos cuenta, amados, que es bien importante en medio de una situación, en el momento en que entendemos que hay gente que es rebelde y esa gente que es rebelde puede ser mandada por el Eterno, el tiempo es el que dictaminará si hicieron lo correcto o no, ¿verdad? Y ante nuestros ojos pasará el tiempo y nos daremos cuenta. Y detrás de ello pudiera ser alguien que sea necesariamente mala. Y yo les decía, durante muchos años yo pensé, no hay gente mala, pero ahora estoy convencido que sí hay gente mala. Me resistí a pensar que había gente mala, ahora estoy seguro que la hay. Y he conocido a gente que sí es muy mala y que dice ser creyente en la Torah, ¿correcto? De ahí que en toda situación de problemática es bien importante aprender y distinguir y cuidarnos de cómo nos conducimos. En nuestra experiencia de Beth Derech hemos tenido, como está escrito, que es necesario que haya divisiones o disensiones, pero nunca una división, en el sentido de la identificación de la división en la cual se llevan a la gente de Beth Derech. En el mejorcito de los casos, se han jalado a uno o a otro, pero que eran gente que no era de Beth Derech. En el mejorcito de los casos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he confiado en el Eterno en una cosa. En mi experiencia religiosa, sí, yo también tuve alguna vez el estar del otro lado. Y tuve la oportunidad, con alrededor de 250 personas aproximadamente, decirles, vénganse. Pero en aquel momento yo conocía del Eterno perfectamente bien. Y yo dije, esa gente me la dio a mí, por mucho que yo haga la obra. No, la dio a la comunidad en la cual se encuentra. Y por lo tanto tuve que decirle, Padre, aunque me hayan costado lágrimas, Padre, aunque yo haya visto por ellos, Padre, aunque se haya muerto un familiar de ellos y yo haya estado ahí, aunque cuando ellos estaban enfermos yo iba y oraba y ponía mis manos sobre de ellos, pero yo sabía que la gente no había llegado a mí, había llegado a un lugar que estaba comandado
encabezado por otra persona. Y por ello, amados, con el paso de los años, he podido llegar al momento de decirle y estar delante de la presencia del Eterno y decirle: Padre, por cuanto tú sabes que yo nunca he osado robarme a alguien, te ruego que no permitas que si alguien es de Beth Derek se lo roben. Y por eso, durante todos estos años, que no han sido muchos, y no ha habido ninguno importante como para que yo me pueda decir si han llevado gente de Beth Derek, lo vuelvo a repetir, ha sido gente que no era de nosotros y que por lo tanto su responsabilidad tendrá la persona que pudo haber hecho la llamada, que pudo haberlos inquietado, que pudo haber... Eso no es motivo de mi preocupación y nunca lo ha sido. ¿Por qué? Porque sé que tengo las manos limpias. A Rabí Shaul, conocido como Pablo, utiliza una frase que ilustra lo que escribo y dice: es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque para que sean manifiestos los que son aprobados y los que no son. Así que no necesariamente los que se quedan después de una división son los que están bien, ya que muchas veces ocurren las divisiones debido a que el Eterno llama a gente a que vaya en pos de Él, debido a que dentro del liderazgo se oponen a dejar que el reino del Eterno se establezca, como el mismo Rabí Yeshua lo estableció. Matitiahu 23:13, Mateo. Mas hay de ustedes, soferim, escribas, y parushim, fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Verdad? Ni entran ellos, ni dejan entrar. Así que ese espíritu que estuvo detrás de algunos de los fariseos y de algunos de los escribas, y nuevamente algunos, porque la gente de otras religiones piensan que los escribas eran muy malos y los fariseos eran muy malos, no es cierto. Dice, sigue prevaleciendo hasta nuestros días. Muchos de los siervos del Eterno optan por hacerle más caso, lamentablemente, a líneas religiosas. Y aunque saben ellos, los líderes religiosos, que están mal su línea religiosa, deciden hacerle caso a los hombres y no hacerle caso al Eterno. Por ello es que creo que dentro de los grupos religiosos hay rebeldes y no necesariamente está mal que los haya. ¿Por qué? Porque probablemente esos rebeldes fueron llamados por el Eterno para sacarlos a un lugar mejor para ellos. Siempre hay una prueba para el congregante, la prueba para el congregante. Regreso al caso de Korah. Y es parte de la recomendación muy importante de esta porción, ya que es frecuente que en las congregaciones ocurran divisiones y mucha gente salga lastimada por este hecho. Hay una prueba que podemos hacerla y que resulta a partir de lo que las Kitvei HaKodesh, las Sagradas Escrituras, nos enseñan, y que llevándola a cabo, amados, estas recomendaciones a muchos nos podrían ayudar, y es la que vamos a explicar en un momento. ¿Cuál es la prueba que se le debe de hacer a un caso de rebelión? ¿Les gustaría saberlo? ¿Qué pruebas podemos hacer? Y con estas pruebas, medianamente ayudarnos a saber si el Eterno está apoyando al rebelde o no. Antes que cualquier otra cosa, amados, les tengo que advertir que no es la única prueba. Hay muchas otras tantas, pero esta es muy puntual. En el libro de los Teilim, Salmos, aclara pertinentemente el motivo de la rebelión de Korah. ¿Cuál es el motivo de la rebelión de Korah? Y es aquí en donde está el quid del asunto. Esta prueba es muy importante. ¿Por qué? Y muy puntual. ¿Cuál fue el motivo en realidad que llevó a Korah a estar en contra de Moshe Rabbeinu? ¿Saben cuál fue? Salmo 106:16. Tuvieron envidia de Moshe en el campamento y en contra de Aarón, el santo de Hashem. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego contra su grupo, la llama quemó a los impíos. En el hebreo el vocablo que dio origen a la palabra envidia es caná, y se traduce en la Biblia al español como envidia o como celos. Si verificamos la palabra celos en el diccionario, celos es un interés ardiente y activo por una causa o persona, por la gloria del Eterno o por el bien de las almas, o es el recelo de lo que uno tiene o desea que llegue a ser alcanzado por otro. El diccionario de la envidia, tristeza o pesar del bien ajeno. Fíjense bien, tristeza
o pesar porque al otro le va bien. Sentimiento de animadversión contra el que posee una cosa que nosotros no poseemos. Y por ello es donde está bien importante, bien interesante. Si hay algún rebelde que probablemente no venga del Eterno, escuchen muy bien las palabras de ese rebelde. A lo mejor lo que se va a dedicar es a decir, no, es que el rabino no enseña bien. Es que él no esto. Es que él está mal de esto. Y no se va a dedicar a defender al Eterno. Se va a dedicar a criticar al líder. ¿Entienden cuál es la diferencia? ¿Lo entienden bien? ¿Cuándo es cuando un líder es valedero? Cuando él sale y dice, no, si aquí no se hace la voluntad del Eterno, no voy a estar. Cuando el líder es un rebelde, incorrecto, va a salir a decir, ¿por qué Sharet Israel pasa al frente y no yo? ¿Por qué Sharet Israel a la gente sí lo reconoce, sí lo alaba, sí le ayuda, sí le acerca el pescado a Dazá y a mí no? ¿Entienden? Ese es un indicio importantísimo. Cuando un rebelde no critica que ahí no se haga la voluntad del Eterno a como dé lugar, sino critica al líder, lo que hay detrás de ellos es envidia, lo que hay detrás de ellos es celos. Y es un parámetro muy claro. En la escuela, ¿qué pasa con los directores? En el trabajo, con los jefes. ¿Alguna vez algún compañero de trabajo en medio de un conflicto ha dicho es que es incorrecto lo que está haciendo el jefe? No debería de estarnos poniendo así o así o así o así. Vamos a hablar con él porque no es posible que injusticias vivamos. Es bien diferente a decir, no, es que ve qué coche tiene. Es que ve hasta, él sí se va temprano. Él sí llega tarde. ¿Ven que es bien diferente? ¿A quién están criticando? A la persona y no el objeto del cual deberían de proteger. Porque religiosamente se debe de proteger a la voluntad del Eterno. En el trabajo, justicia o injusticia. En la casa, justicia o injusticia. En medio de las familias, ¿por qué cuando ya nos casamos y tenemos hijos y los hermanos, los primos se casan, comienzan los problemas en las familias? Que ya se reúne una familia para hacer el cumpleaños a la mamá y ya sale por ahí la hermana diciendo es que a mí no me gusta el mole. En lugar de que diga, a mi mamá le gusta el mole. No, a mí no me gusta el mole. A mí no me gustó ese menú. Y ya cuando comienzan con el a mí, ¿y por qué a él sí? ¿Y por qué a él no? Son indicios bien claros de que algo anda mal. ¿Entienden muy bien? ¿Cuál fue el problema de Korah contra Moshe? Tuvieron envidia de Moshe. Tuvieron envidia de Moshe. Hablemos de los celos como sentimiento. Si ustedes se dan cuenta, amados, en el libro de Devarim 35, 32, 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es el Eterno. Hicieron enseñar en sus vanidades, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con gente insensata, los haré enseñar. Los celos, amados, es un sentimiento que el Eterno dio y que puede ser bueno si es bien empleado. ¿Es válido celar a la esposa? Sí. Hay muchas mujeres, a mí me pasaba mucho con mi esposa que yo le decía, me decía mi esposa, no, pues tú no me celas nada. Y entonces tuve que aprender a decirle, no, sí mi vida, me da celos, no creas que no. Los celos son buenos porque traen un carácter de pertenencia. Pero cuando los celos ya avasallan a la persona, ya empiezan a ser unos celos enfermizos de sobreprotección o de necesariamente tener a la persona amada cerca, y es cuando ya no son útiles. Entonces los celos lo demuestra el Eterno, que Él cela a su pueblo, ¿verdad? Que son los celos útiles. Primera de Reyes 19:14. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno, el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Fíjense bien, Primera de Reyes 19:14, noten un rebelde correcto. ¿De quién estamos hablando? Del profeta. Y dice, verso 13, y cuando oyó, Elisha cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elisha? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno, el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus espadas, a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿A poco no lo estaba haciendo el correcto? ¿No era un líder correcto, Elisha? Tengo un celo porque se hagan bien tus cosas, porque no están haciendo lo adecuado.
Y cuando mencionó el rey la persona esta, es que están haciéndolo mal, es que, ¿cuándo? Nunca, nunca, nunca. Números 5:14, veamos ahora la contraparte, los celos incorrectos. Números, Bamidbar 5:14. Si vinieron sobre el espíritu de celos, si tuvieres celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, y tuvieres celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Los celos, si bien es cierto son un sentimiento, también existen espíritus de celos, los cuales ya vienen a avasallar a la persona y de los cuales puede ser que provoque un perjuicio. Ahora, ¿qué relación tienen los celos y las divisiones? Están casi casados. Cuando no, es la división del Eterno. Cuando no es la división del Eterno, están casi casados. Los celos entonces y las envidias podrían estar de la mano de las divisiones, cuando no es la voluntad del Eterno. Segunda de Corintios 12:20. Segunda de Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales que quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren. Eso está haciendo unas palabras que Rab Shaul, de veras, es increíble. Miren, a ver si le prestamos atención a la sabiduría que él está diciendo. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado por ustedes cual no quieren. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y ustedes me hallen a mí como ustedes no quieren. ¿Qué quiere decir? La Keilah está haciendo lo incorrecto y Rab Shaul los está hallando como él no quiere que se comporten. Y entonces la congregación van a hallar a Rab Shaul como ellos no quieren, porque él se va a enojar. Él va a tomar su papel. Y entonces dice, que hay entre ustedes contiendas, envidias, ¿lo notaron ahí? Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Otra vez, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones y soberbias, juntamente con desórdenes. Les he dicho, amados, que una de mis frases que tengo es: la humildad la separa una línea muy delgada contra la soberbia. Otra vez, la humildad la separa una línea muy delgada contra la soberbia. ¿Ya lo han escuchado? ¿Que lo he dicho? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa es que sepa la persona la valía que tiene, y otra cosa es que se sienta lo que no es. Y entonces, en medio de esta, dice que hay envidias, iras, divisiones, maledicencias. Por ello, amados, recordemos que las características de los celos pueden ser útiles para identificar si una división viene de Akadosh Baruj Hu o no. La prueba, un rebelde tendrá celos o envidia si cumple con las características que a continuación enuncio. Otra vez, ya les hablé que un magnífico indicio en medio de una problemática de división es si hay indicios de celos o de envidia. Ahora, vamos a dar las características que puede tener una persona si está experimentando cualquiera de esas dos situaciones. La primera característica, ¿cómo probar si efectivamente es un envidioso o celoso? O envidiosa o celosa. Y esto, amados, llévenlo a su trabajo, llévenlo a su familia. Está muy claro. Primer ejemplo. ¿Cómo probarlos? Si envidia los bienes de la persona que está tomando las decisiones. Y digo, puedo yo poner ahí al rabino, puedo poner ahí al jefe, o puedo poner a quien esté y quien le corresponda tomar las decisiones. Génesis 26:14. Génesis 26:14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los Pilishtim le tuvieron envidia. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Isaac? 26:14. ¿O a Abraham? O a Abraham. Y a los Pilishtim le tuvieron envidia. Entonces, una prueba es cuando la persona envidia las propiedades, las posesiones del otro. ¿Ok? Nuevamente vuelvo a decir, oye, es que ese se compró unos zapatos bien feos, o ay, es que ese coche es muy ostentoso, o lo que quieran y manden. Otra buena prueba, si no tiene esa persona lo que el que toma la decisión tiene. Otra vez, si la persona no tiene lo que la persona que toma la decisión, ya bien sea rabino, jefe, maestro, lo que quieran llamarle, no tiene. Génesis 31. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob,
tuvo envidia de su hermana. La hermana sí tenía hijos, ella no los tenía. Y entonces le decía a Jacob, dame hijos, si no, me muero. Entonces, hagamos un examen. Y a lo mejor, si vemos que algo envidia, porque no lo tiene, no nada más envidia sus bienes, sino finalmente algo él no tiene, muy probablemente sea otro indicio. Y lo podríamos, desde luego, hablar de cuestiones tan básicas o tan amplias como el carisma. El carisma o la virtud o la gracia dada por el Eterno a las personas, amados, eso no se compra. Alguna vez Shimeón en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, ¿se acuerdan ustedes? Viendo que Shimeón imponía las manos, que Rab Shaul imponía las manos y recibiendo el Ruach HaKodesh, que decía, pues yo quiero eso, comprarlo, ¿verdad? Pero las cosas del Eterno vienen del Eterno. Y por mucho que muchas veces las personas se esfuerzan en quererlo, ojo, que no está mal quererlo. ¿Por qué? Porque escrito está, si alguno anhela el servicio de supervisor en medio de una comunidad, buena cosa anhela. Está bien anhelarlo, el problema es celarlo, el problema es envidiarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otro caso, si siente que el líder, el rabino, el jefe, está más encumbrado que él. Génesis 37:10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Está hablando de Yosef. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ya cuando las personas están sintiendo que, oye, pero ¿por qué se desviven tanto con esa persona? ¿Pero por qué le llevan regalitos a la maestra o al jefe o a esto o al otro? Ya hay indicios que podemos poner en una tablita para poder contrastarlo y darnos cuenta en dónde estamos. Otro punto más para observar. Si ven que el jefe, la maestra, el líder, el rabino o en cualquier otra religión está trascendiendo, está prosperando. Números 11:28. Entonces respondió Yeshua, hijo de Nun, ayudante de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moshe, impídelos que a ellos no les caiga el Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense, Yeshua, que a la postre vendría a ser el sucesor de Moshe, tuvo y experimentó. ¿Qué experimentó? Envidia. Estuvimos en una plática con un doctor en pedagogía, y le digo a mi esposa, ¿puedes acomodar tu horario para que vayamos? Y ya fuimos. Y de repente en una de las preguntas aparece un hombre que hace la pregunta. Y me volteo y le digo, mi vida, ese hombre es el que te platiqué lo que ocurrió con él en un lapso de mi vida. Y es que cuando yo todavía estaba estudiando, tuve durante algún tiempo la necesidad de trabajar en Sears. Y el Eterno siempre ha sido bueno porque me ha dado la gracia con mis jefes, con mis superiores, la gente que da órdenes a mi persona. Y estaba la gerenta, la subgerenta, y aunque yo no tenía ningún cargo ni existía otro cargo, a mí me dejaban encargado todo. Y entonces yo les daba órdenes. Y un día, el hombre que me encontré en esta semana, me increpa y me dice, es que a ti se te ha subido. Tú no eres nada, pero se te ha subido. Así es que no te voy a hacer caso, porque tú ni mi jefe eres, pero eso sí, me quieres venir aquí a ordenar. Llego a la casa, todo triste, acongojado, y le digo, mi vida, es que me dijeron esto. Y lo peor de todo es que mi esposa me dice, yo ya te lo había dicho. ¿Qué me habías dicho? Que se te estaba subiendo. Y es clásico encontrarse que cuando la gente nunca ha mandado a una persona, se le suba. Es clásico encontrarse que cuando la gente no tiene dinero y llega a tener, se le suba. Es clásico encontrar que cuando la gente poquito empieza a saber, se le suba. Y todos, amados, sin excepción, somos susceptibles a que nos acontezca algo semejante. Y lo peor de todo es que cuando mi esposa me dice, mi vida, yo ya te lo había dicho, no, pues que me pongo a llorar como niño chiquito. Y llorando como un niño chiquito, le dije, Padre, te ruego, te lo suplico, que nunca más me permitas que se me vuelva a subir por cualquier cosa. Le decía yo a Sharet Abraham,
de otro episodio que está relacionado, porque tenía yo una persona cuando hice mis prácticas profesionales que se portaba conmigo de una manera no irrespetuosa, pero como que regodeándose de que él era la persona que estaba arriba de mí haciendo mis prácticas profesionales. Y le decía yo a Shared Abraham, de él aprendí mucho. ¿Y por qué aprendí mucho? Porque aprendí lo que no quería yo hacer cuando yo fuera y tuviera gente para mandar. Y tenemos que tener cuidado, amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque o el dinero, o la fama, o el prestigio, o el reconocimiento, o el ser jefe, amados, todas esas son situaciones que como hombres, que como mujeres, somos susceptibles de que algo pase. ¿Qué llegaría a suceder? Bezrat Hashem, que de repente Baruch llegara, mi vida, he decidido que nuestros negocios han prosperado tantos que nos vamos a dedicar a viajar. Dejas tu trabajo desde ahorita mismo y comienzan a viajar por todo el mundo y de repente llega a la sala, a la sinagoga. Amados, en cualquier momento pudiéramos nosotros, mientras no nos demos cuenta, ser susceptibles. Y por ello, mi humilde recomendación, ¿cuál es? Pongámonos cercos a nosotros mismos para evitar que algo así acontezca. Y volteesen con su esposa y díganle, mi vida, si alguna vez ves que se me sube tantito, o porque dinero, porque conocimiento, o por reconocimiento de la gente, mi vida, por favor dímelo. Y si alguna vez se alcanza el éxito y ese éxito está haciendo que yo pierda piso, por favor, dímelo. Y prométanse entre ustedes mismos a que si algún indicio hay de ellos, amados, no se den el permiso de que los controle. Y por ello el Eterno es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque el hecho de yo descubrir ante ustedes situaciones y errores, amados, no dejo de reconocer que lo que hay detrás es el amor del Eterno ante nuestros errores. Otra buena prueba es si observan ustedes alguna cualidad buena que tiene el líder y estas personas no los tienen. Ezequiel y Ezequiel 31:9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto del Eterno tuvieron de él envidia. Cuando hay una persona que envidia al líder, al que toma decisiones, démonos cuenta si hay alguna cualidad que definitivamente no va a alcanzar la otra persona, y si no la va a alcanzar, amados, y la critica, probablemente sea otro de los tantos indicios. Ojo, pasamos por los bienes, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un atributo propio de la persona, de la cual en la otra contraparte pudiera estar cuestionando. Así es que si observamos cada uno de estos detalles que las Sagradas Escrituras nos dan, serán en los que se centrará la crítica, la que causa división de un rebelde. Y desde luego que no concentrará sus fuerzas en el bien de la Keilah. No llegará y, amados, tenemos que hacer esto porque esta es la voluntad del Eterno. No, llegará y ellos están mal, y ellos, y ellos, y ellos, y es que él, y es que ella, y empezarán a tirar a la gente. Con todo lo anterior, amados, espero que sea una prueba que nos pueda ayudar a servir para identificar a aquellas personas que causan divisiones para el mal. Esto es, a los rebeldes no avalados por Akadosh Baruj Hu. Entonces, envidian los bienes, envidian lo que no tienen, envidian si algún éxito de la persona, envidian cuando están trascendiendo el líder, envidian alguna cualidad del líder. Todo esto son indicios entonces que nos ayudarán a identificar. Así es que, como podremos notar, amados, toda esta enseñanza que es práctica debemos transmitirla, enseñarla a los nuestros. Y en el momento que la enseñemos, amados, estaremos cumpliendo con nuestra obligación de talmidim. La palabra talmidim viene del hebreo talmud. ¿Y qué es talmud? Estudio. Entonces, tenemos que aprender, amados, que en este tipo de cuestiones prácticas, hagamos el esfuerzo de transmitirlo a nuestros hijos. Hagamos el esfuerzo de transmitirlo a nuestros conocidos. Hagamos el esfuerzo de transmitirlo a nuestros compañeros de trabajo. Y muy probablemente, grandes problemas de divisiones y de envidias, pudiéramos estar coadyuvando o ayudando a que no se den. Por último, amados, si los que me están escuchando esta conferencia forman parte de una comunidad, les recomiendo lo que aparece
en las Sagradas Escrituras al respecto de la división. Romanos 16, 17. Mas les ruego, Ajim, que no se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Fíjense bien, dice, que se fijen de los que causan divisiones y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua Mashiach, sino a sus propios vientres. Y luego lo acompaña, porque con suaves palabras y lisonjas, ¿qué son lisonjas? Adulaciones. Esto es decir algo que ellos no creen como verdadero. Ay, qué bonito te quedó el peinado, Adasa. Y se voltea y dice, qué feo le quedó el cabello. ¿Por qué? Detrás de ello. Porque a final de cuentas, dice la Escritura, porque tales personas no sirven a nuestro rabino Yeshua Mashiach, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, con suaves palabras. ¿Correcto? Entonces, dice la Escritura muy claramente, fijémonos en los que causan divisiones y apartémonos de ellos. Porque en medio de una congregación, de una comunidad, amados, ¿qué hay? Hay. ¿Qué hay? Hay. Y por eso dice, apártate de los borrachos, esto, lo otro, aquello, con los tales ni aún coman. Y aquí dice que se fijen en los que causan divisiones. Y si ya está el partido de fútbol bien comenzando, y si ya hay un problema en el cual, oye, no, es que sí era gol, pero no era gol, y estaba la comunidad jugando, y ya se encendieron los ánimos, y en pequeños indicios como ello ven que la gente se comporta no de forma adecuada, ya son indicios y situaciones que nos pueden ayudar a identificarlo. Ahora, si tú eres un jefe, o eres un rabino, eres un líder, que tiene la necesidad de estar al frente, ¿cuál es la recomendación de las Sagradas Escrituras que doy para ti? Y desde luego que no es mía, es de la Biblia. Amonesta 2 veces. Y si no cambia, apártalo de la sinagoga o de la comunidad. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Otra vez, Tito 3:10, a todo aquel que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, y si no, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido. Así es que, amados, ruego al Eterno que nos dé la sabiduría para identificar situaciones de estas, y concluyo con Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia, en conocimiento, y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del Mashiach, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Rabbi Yeshua Mashiach, para gloria y alabanza del Eterno. Fíjense bien, Rab Shaul rogaba para que abundáramos más y más en ciencia y en conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué nos va a dar la ciencia y el conocimiento? Las bases para enjuiciar de una manera correcta las situaciones. Desde la sinagoga Beda Derech en la ciudad de Toluca, se despide el rabino de Beda Derech, Mijael Ávila, deseándoles Hogma Bedat. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.